Bien, ahora que tenemos nuestra aplicación creada, vamos a escribir nuestros modelos. Y lo primero que tenemos que hacer, como dice aquí, crea tus modelos. Aquí voy a borrar este comentario. Y tenemos que lo primero que tenemos en el archivo models.py es un import. Un import de Django.db, importamos models. ¿Qué es models? Se preguntarán. Models es un conjunto de imports, básicamente. Y de aquí lo que estamos obteniendo es un montón de información y de funciones, variables, etcétera, clases necesarias ¿para qué? Para crear nuestros modelos. Como hemos dicho, los modelos van a estar representados por clases mediante la orientación a objetos. Es que Django realiza esta abstracción para llevarlo a la base de datos a través de un traductor como tal, que toma la estructura de estos modelos y lo convierte a SQL, y ese SQL se ejecuta dentro de la base de datos. Todo este traductor, en este caso, es un traductor como tal, y aparte para las consultas tiene un ORM que ya lo vamos a ver más adelante y vamos a abordar estos conceptos, etc. Pero de momento lo que tienen que entender es que todo lo que vamos a escribir aquí para crear nuestras tablas en la base de datos, que aquí dentro de Django van a ser modelos, va a ser código de Python. No vamos a ver nada de SQL como tal. Vamos a escribir netamente código de Python. Como tal, vamos a utilizar clases, etcétera, variables. Más adelante vamos a utilizar una sintaxis especial, pero que también es propia de Django. En este caso, no va a llevar SQL. Y que todo esto va a ir a la base de datos mediante herramientas internas como traductores, ORMs, etcétera, que tiene incorporado el framework para que se pueda aplicar correctamente donde debe aplicarse. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un modelo. Vamos a crear un modelo, una tabla, y pues a esta tabla voy a ponerle como nombre, pues, vamos a ponerle como nombre autor, como tal. Entonces, ¿cómo yo creo un modelo? He dicho que van a estar representados como una clase, entonces escribo class. Y en este caso vamos a ponerle que es un autor. Y es una clase que va a heredar de una clase de Django, de models.model. ¿Por qué? Porque al aplicar esta herencia, Django va a saber que esta clase va a ser una tabla en la base de datos. Si yo no agrego esta herencia, vendría a ser una clase a secas de Python. A través de esta herencia, Django la va a reconocer como un modelo como tal, y todo modelo para Django va a ser una tabla en la base de datos. Por ese motivo es que tengo que aplicar esta herencia. Vamos a colocar dos puntos y vamos a escribir qué campos va a tener mi tabla dentro de mi base de datos. En este caso lo vamos a representar cada campo por una variable. Va a tener un nombre y va a ser igual a ¿qué? Un nombre pues, va a ser una cadena. Entonces vamos a poner models. En este caso se escribe char field. Char de carácter y field de campo. Y utilizamos models porque dentro de este archivo, como les dije, que trae muchas funcionalidades, clases, variables, etcétera, tenemos que podemos utilizar esta clase como tal, char field, para representar un campo en la base de datos que se llama, o en este caso de tipo cadena. Y aquí tenemos que colocar ¿qué cosa? Aquí tenemos que colocar algunos atributos que tiene este char field. Lo primero que tenemos que colocar o que saber es que existe ¿qué cosa? Una variable que se llama o un parámetro que se llama verbose name. Básicamente este verbose name es el nombre coloquial o que es entendible para el humano. Como tal, aquí yo puedo colocarle cualquiera. Yo le voy a colocar, en este caso en español, nombre, por ejemplo. Y ese es el verbose name. Así yo cuando vea este campo como tal, la etiqueta que va a crear automáticamente más adelante, van a ver, va a decir esto que estoy colocando aquí. Luego tenemos que, al ser una cadena, tenemos que colocar el tamaño máximo que va a tener. En este caso voy a ponerle 100 caracteres. Luego también tenemos otras cosas opcionales, como por ejemplo, si queremos colocar un valor por defecto, podemos colocar default, y aquí podemos colocar, por ejemplo, cadenas vacías.
Si yo quiero que este campo sea único, puedo escribir unique igual, por ejemplo, true. Si quiero que sea único, o false, que es por defecto es false, si no quiero que sea único. Y aquí yo tendría ya mi campo como tal. Ahora, ¿qué más? Va a tener un apellido, last name, model.charfield. Y aquí vamos a ponerle verbose name. Y aquí vamos a ponerle apellido. En este caso, el máximo de tamaño vamos a ponerle 150 porque es más grande. Y por defecto que le coloque una cadena vacía. Luego voy a colocarle, por ejemplo, quiero colocarle una edad. En este caso, la edad, vamos a colocar models, y quiero que sea un entero. Integer field, por ejemplo. Y aquí dentro de los enteros tenemos entero grande, pequeño, positivo, positivo grande, positivo pequeño, etc. En este caso, la edad va a ser un entero positivo, pero un entero positivo pequeño, porque la edad no va a tener 1.000.000 de edad, etc. Entonces, por ese motivo. También tiene un verbose name y le voy a poner edad. Y nada más. Y aquí tengo, ¿qué cosa? Mi modelo autor. Este modelo tiene 3 atributos, 3 campos, nombre, apellido y edad. Todo esto va a ser llevado a la base de datos. ¿Cómo yo llevo este modelo a la base de datos como tal? Pues lo primero que yo pensaría es, bueno, me dijiste que lo voy a hacer mediante comando. Exactamente, pero antes de ejecutar un comando, vamos a ver algo. Y es que esta aplicación core no va a ser reconocida por Django. ¿Por qué motivo? Porque cuando dijimos y vimos nuestro archivo de configuración, dijimos que aquí tenemos las aplicaciones instaladas. Cuando Django comienza a ejecutar y a inspeccionar el proyecto para ver si hay tablas, en este caso modelos nuevos o cambios en los modelos que tiene que aplicar, va a revisar dentro de todas las aplicaciones que tenga instaladas. Core no está o no es una de ellas. Aquí yo no veo que esté Core como tal. Entonces tenemos que agregarlo primero. Core, agregamos una coma y listo. Ahora sí es una de las aplicaciones instaladas. Y ahora sí Django puede reconocer. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Miren, voy a abrir esta carpeta migration, voy a desglosarla. Aquí solamente hay un archivo init. Vamos a ir aquí a la consola y vamos a ejecutar el comando para realizar migraciones a la base de datos. Para aplicar cambios como tal de modelos de nuestro proyecto de Django en la base de datos tenemos que ejecutar 2 comandos. El primer comando lo que va a hacer es generar un archivo, un script, con toda la información de los cambios, tablas nuevas, tablas que se eliminan, campos que se modifican, etc. Todos los cambios relacionados a el archivo de modelos de una determinada aplicación. Y el siguiente comando lo que va a hacer es ejecutar este script para que sea aplicado en la base de datos. Entonces, el primer comando para generar estos scripts lo utilizamos a través del manage. Entonces escribimos Python manage, utilizamos el manage y escribimos make migrations así. Python manage make migration. Vamos a ejecutar este comando y van a ver que aquí en este que dice migraciones de esta aplicación va a pasar algo. Presiono Enter y miren, aquí me sale que migraciones para Core, la aplicación Core, y dice que dentro de Core, la carpeta migraciones, ha escrito un nuevo archivo 0001 initial.py y dice creado el modelo autor. Y ven que aquí ha creado ese archivo dentro de la carpeta migraciones. ¿Ven? Y lo hice con un comando. Si yo abro este archivo, ven, dice migración, hereda también de models, de migration, etc. Y dice que esto es una migración inicial, no depende de nadie. Aquí es de qué archivo de migración depende. ¿Y qué operación va a hacer? Crea un modelo con nombre autor y con los siguientes campos, ¿ven? Y aquí está todos los campos con la información que nosotros le pusimos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ven que aquí hay algo curioso. Él está agregando un ID. Yo puse nombre, apellido y edad. Pero él está que agrega un ID. ¿Qué es este ID? Pues cuando nosotros no colocamos un campo aquí como clave primaria, como la clave principal
que conocemos por base de datos, que cuando no colocamos ninguna, él automáticamente coloca una llamada ID de tipo autoincremental y la vuelve clave primaria. Y por eso le pone autocreada para que haya un registro de que se creó de forma automática, más no que se creó de forma manual porque quien escribió el modelo la puso aquí. Y pues esto es lo que va a reconocer y va a aplicar en la base de datos. Ahora, con ese comando nosotros lo que hemos hecho es crear y hacer que Django cree este script. Si yo voy aquí a la base de datos, vamos a ir a Browse Data, aquí no hay nada, no veo la información que dice ese archivo. Si yo aquí pongo refrescar, por ejemplo, no lo veo. ¿Por qué? Porque el archivo solo se ha ejecutado. Bueno, no la veo ¿por qué? Porque el archivo solo se ha creado. Este script solo está creado, no está ejecutado. Ahora vamos a ejecutarlo. Python, otra vez a través del manage, pero escribimos migrate como tal. Presionamos Enter y miren lo que va a hacer. Aplicaciones para aplicada a todas las migraciones. ¿Para qué? Para estas aplicaciones. Admin, Out, Content Types, Core y Session, que son todas las que tenemos aquí. Y dice que las aplicaciones que está ejecutándose van a ser de core.0001 initial y le pone OK, que se han aplicado. Entonces aquí en el archivo no ha cambiado nada, pero si yo voy a la base de datos y voy a presionar este botón que es de refrescar la estructura, abro aquí y ahora yo voy a tener aquí core autor. Yo le voy a presionar y aquí tenemos ID, nombre, apellido y edad, que es el modelo o la tabla que yo acabo de crear dentro de mi proyecto con Django. De esta manera es como nosotros ejecutamos y ejecutamos primero un comando para generar el script que posteriormente queremos que Django aplique en la base de datos y luego el comando para que reconozca este script o los scripts que haya generado y se apliquen en la base de datos. Estos scripts, obviamente Django lleva un registro de cuáles ya han sido aplicados. Es aquí en Django, en migraciones de Django. Como ven, aquí tenemos Core, que antes no lo teníamos, y aquí dice que se aplicaba el archivo inicial, que dice la fecha en la que fue aplicado. Entonces, este registro y este orden lo lleva Django para saber quién depende de él. Igual aquí en esta variable que dice dependencia, automáticamente Django va a ir agregando cuál archivo depende de cuál. Pero eso ya es un poco, lo vamos a ir viendo más adelante. Pero de momento sabemos cómo crear, cómo aplicar y cómo ejecutar un script de migraciones para que se aplique en la base de datos como tal. Y también tenemos nuestro primer modelo.